Esta es la corona que rompió el rey Tanausú, una de las historias que les voy a contar en este capítulo, que está dedicado a la ocupación de La Palma y Tenerife, las dos islas que quedaban por conquistar. Alonso Fernández de Lugo, que ya participó en la conquista de Gran Canaria, será el protagonista de este capítulo. Se presentó a los Reyes Católicos en 1492. Alonso, tal como habéis pedido, os encomendamos la conquista de La Palma. Si lo lográis, seréis nombrado su gobernador. Y si la conquista termina antes de un año, estos 700.000 maravedíes serán vuestros. El 29 de septiembre de 1492, una poderosa flota castellana llegó a La Palma. Acompañaban a los conquistadores, muchos guerreros de Gran Canaria. Así, a bote pronto, diría... ¡Ay! Este es uno de los nobles gran canarios que se acogieron a la protección de Castilla. El desembarco se produjo en Aridane, uno de los 12 reinos en que se dividía la isla. Al principio todo fue fácil. Tu esclava Francisca de Gasmira me ha convencido. Yo, Mayantigo, rey de Aridane, me someto a los reyes de España. Por cierto, Mayantigo significa pedazo de cielo. ¡Ay, es verdad! ¡Cuántas estrellas! Los castellanos avanzaron hacia el sur y el este sin encontrar resistencia, pero en Tedote se complicaron las cosas. La batalla fue corta y los castellanos se llevaron la victoria. Seguiremos hacia el norte. En pocos meses toda la isla quedó en manos castellanas, excepto el reino de Acero. La mayor parte de esta zona está ocupada por la caldera de Taburiente, rodeada de montes escarpados con espesos bosques. La llanura del fondo era llamada Taburiente por los nativos. Su rey Tanausú guardaba un bonito recuerdo de esta llanura. Fue en donde la princesa Acerina lo eligió como esposo. Los castellanos trataron de penetrar en la caldera de Taburiente, pero... ¡Retirada! Perdonen, al día siguiente los castellanos volvieron a ser rechazados. Juro que jamás me rendiré a esos extranjeros, pero temo por ustedes, los niños, las mujeres, los ancianos y los enfermos. En las cuevas de las montañas no correrán peligro alguno. Una noche cayó una gran nevada y murieron todos de frío. Llamaron al lugar Aizuraguán. ¡Ah! Significa lugar donde se helaron las gentes. No hay forma de vencer a Tanausú. Está a punto de pasar el año y no cobraré los 700.000 maravedíes. Hay que idear algo. Sí, el nativo fiel Juan de Palma. Entra. Señor, ¿me llamabais? Tengo un plan. Tanausú, mi señor Alonso Fernández de Lugo te ofrece la paz. Primero que retire todas sus tropas de mis dominios y después ya hablaremos. Estas son mis condiciones. Mi señor ha dicho que está de acuerdo con tus condiciones. Los castellanos te preparan una traición. No lo creo. Lugo me juró solemnemente que todas sus tropas se retirarían. Tanausú, confiado, fue al encuentro de Fernández de Lugo. ¡Maldito traidor! ¡Al ataque! La derrota de los nativos
fue total. Seréis todos vendidos como esclavos. Tú también, Tanausú. Y te mandaré a Castilla. Bacaguaré, Bacaguaré. Bacaguaré significa quiero morir. Tanausú no pronunció ninguna otra palabra ni volvió a comer. Murió en la travesía hacia la península. Prefirió morir antes que ser esclavo. La palma quedó incorporada a la corona de Castilla el 3 de mayo de 1493. Deben preguntarse qué pasó con los 700.000 maravedíes, pues véanlo ustedes mismos. Majestades, si me concedéis los derechos de conquista de Tenerife, renuncio a los 700.000 maravedíes de la conquista de La Palma. Dicho está, Alonso. Bien, ocuparé toda la isla antes de 10 meses. Los conquistadores llegaron a Tenerife el día... ¿Qué día, Pío? El 1 de mayo de 1494. Traían un ejército formidable para la época. 1.500 hombres a pie, entre los que había nativos de otras islas, y 150 a caballo. Aquí en Añaza hemos desembarcado. ¡Algo se está moviendo allí, tras aquellas rocas! Paz y bien. ¿Ah? ¿Qué hace un fraile en tierra de salvajes? Desde hace años en Tenerife los franciscanos predicamos el Evangelio. Como ya sabéis, la isla está dividida en mencellatos. Pues bien, en varios de ellos ya hay muchos guanches cristianos que no os ofrecerán resistencia. Conquistar Tenerife va a ser pan comido. Aquí mismo alzaremos nuestro campamento. ¿Dónde vas con eso? En aquella época no había sierras mecánicas. Es verdad. Y a ver si no te despistas. ¡Qué palo aguantarse de viejo! ¡Limpieza! ¡Que me caiga el cielo encima si es que la divisa de nuestro ejército no es limpieza! ¡Sí, señor! ¡Ay! Queda establecido nuestro campamento con el nombre de Santa Cruz. Con los años, este campamento se transformó en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Con promesas, Fernández de Lugo convenció a los menceyes de Güímar, Abona, Adeje y Anaga para que se sometieran. Los problemas comenzaron con el mencey de Taoro, Bencomo. Bencomo, te voy a proponer 3 cosas. La primera, la amistad con el reino de Castilla. Yo la acepto. La segunda, que te conviertas al cristianismo. No conocía esta religión. Primero me informaré y después, si me gusta, me convertiré. Y la tercera, que te sometas a los reyes católicos. Eso jamás, nunca me he sometido a otro hombre. Muy bien dicho, así se habla. Pues ya puedes ir preparándote para lo peor. Bencomo presentó batalla aquí en el barranco de Acentejo a finales de mayo de 1494. Atacó a los castellanos desde arriba y también de frente. ¡No descabalguéis! Pedro Benítez, me has salvado la vida. Después
Después de esta gran derrota, Fernández de Lugo se retiró a Gran Canaria. Pero no era una persona que se desanimara, no, vaya uno para desanimarse. Volvió, fortificó el campamento y en noviembre de 1495 presentó batalla a los guanches en la laguna. ¿Por qué estará este hombre tan contento? Ven cómo ha cometido el error de atacarme en tierra llana, lo aplastaré. ¡Disparad! La combinación de la infantería y la caballería castellanas fueron decisivas. La derrota de los guanches fue total. Los numerosos cadáveres no fueron enterrados y se originó una epidemia pestilente. Producía un sueño tedioso al que llamaban modorra. Morían más de 100 guanches al día. Todavía los castellanos vencieron a los guanches en Acentejo, cerca del mismo lugar donde antes ellos habían sido derrotados. Tenerife quedó sometida el 29 de septiembre de 1496. Vaya, cuántos esclavos para vender. Vaya elemento, ya vendrán tiempos mejores. Y les espero con más historias. Hasta el próximo capítulo, amigos.